Muy buenas tardes a toda la familia de distribuidores que nos acompaña el día de hoy. Sean bienvenidos al seminario web Entendiendo los polipastos y sus usos en áreas peligrosas. El día de hoy estamos conectados desde diferentes partes de Latinoamérica. Contamos con distribuidores conectados desde 15 países en la región y nosotros mismos estamos basados en diferentes ubicaciones en México y Brasil. Mi nombre es Oseir García, gerente de marketing para Latinoamérica y junto con el equipo de consultores técnicos y comerciales estaremos compartiendo información valiosa con todos ustedes durante la siguiente hora. Primeramente, me gustaría comentarles que la información que será compartida el día de hoy es propiedad de Columbus McKinnon. Está estrictamente prohibida la copia, reproducción y distribución de estos contenidos sin consentimiento del personal o de la organización. En cuanto a la información, CMCO ha generado el siguiente material con base en el conocimiento y experiencia de la organización. Aún así, recomendamos siempre apegarse y consultar las regulaciones específicas de cada país. También queremos recordarles que en esta sesión tenemos una grabación activa, está siendo grabada. Las cámaras y los micrófonos de los asistentes a este seminario web están desactivados. Asimismo, durante la sesión, todos ustedes podrán enviar sus preguntas a los presentadores a través del botón que aparece con una nube y las letras P y R en la parte superior de su pantalla, si están manejando una PC y en el móvil, en la parte inferior, dando clic a 3 puntos. Al final de la sesión tendremos 10 minutos para leer sus preguntas y dar respuestas a todas y a las mismas. El día de hoy nuestro presentador principal es Antonio Falcón, mientras que el resto del equipo, conformado por Antonio Villalón, Tiago Godoy y un servidor, estaremos dando soporte en el desarrollo de este webinar. Al finalizar el webinar, nuestros participantes estarán más familiarizados con las necesidades y situaciones específicas de las llamadas áreas peligrosas. Comprendemos los principios para que ocurra una explosión. Entenderemos de manera general las directivas ATEX, NEC, ISE. Sabremos conceptos y terminología específica relacionada con áreas peligrosas. Y finalmente conoceremos los materiales antichispa más comunes y sus propiedades. Así que sin más por el momento, le doy la bienvenida a Antonio Falcón, nuestro presentador principal el día de hoy. Adelante, Tony. Gracias, Os. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Me presento, soy Antonio Falcón, soy el ingeniero de aplicaciones para LATAM, particularmente para equipos especiales y otras líneas también que manejamos, polipastos de cable, Magnetic y Unified. En esta tarde vamos a platicar un poco de los principios que para nosotros son muy importantes conocerlos en cuanto a normativa ATEX y a la normativa americana del Código Eléctrico Nacional o NEC. Eh, Os, adelante, por favor, con la siguiente diapositiva. Gracias, Os. Aquí, primero vamos a definir qué es un área explosiva como tal. Tenemos muchas formas de nosotros poder generar un área explosiva y no todo lo que nosotros le llamemos que es explosivo o que es un ambiente peligroso lo es tal cual. Existen ciertas diferencias entre un área explosiva y un área peligrosa. Podemos tener diferentes tipos de protección también que vamos a ir cubriendo a lo largo de la presentación. Como tal, ahorita nos vamos a enfocar en el concepto de un área peligrosa. Primero, nosotros tenemos un material que es combustible. Este material puede estar en forma de gases, vapores, brumas, aerosoles, polvos. Adelante, dos, por favor. Si a este material combustible nosotros le agregamos un agente oxidante, como en este caso es el oxígeno que está presente en el aire, al momento de combinar estos dos, nosotros automáticamente tenemos una atmósfera explosiva. Y principalmente este se da por el material combustible que nosotros podemos tener ahí. Lo podemos tener ya sea de una manera directa o de una manera indirecta, pero siempre que esté presente en el área de trabajo, al momento de estar en conjunción con el oxígeno del aire, automáticamente tenemos una atmósfera explosiva. Siguiente, por favor. Hasta ahí todo bien. La atmósfera explosiva puede estar y puede convivir con nosotros de manera segura en nuestra área de trabajo, porque dependiendo el área donde trabajemos o dependiendo el sector de la industria más bien en el que nosotros nos encontremos, nosotros no vamos a poder como tal quitar esta atmósfera, esa siempre va a estar presente.
Pero si a esta atmósfera explosiva nosotros le agregamos una fuente de ignición, sea una flama, sea una carga electrostática, sea una chispa de origen, ya sea eléctrico o mecánico por fricción, por ejemplo, o alguna superficie caliente con la temperatura lo suficientemente alta como para poder generar el calor que nos permita a nosotros encender esa atmósfera. Siguiente, por favor. Automáticamente nosotros vamos a obtener una explosión, que es lo que con esta pequeña plática vamos a tratar de mitigar o vamos a darles a conocer el portafolio de soluciones que nosotros como Columbus McKinnon Corporation tenemos para diferentes aplicaciones que ustedes puedan encontrar. Siguiente, por favor, Os. Esto lo vamos a manejar a través de un principio de protección integrada contra explosiones. Es un principio muy sencillo que se conforma de tres pasos. Estos tres pasos nos dan o nos dicen qué es lo que nosotros deberíamos de hacer cuando nosotros sabemos que tenemos un área explosiva en nuestro lugar de trabajo. El principio primario nos dice que debemos prevenir la atmósfera explosiva a toda costa. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que nosotros lo ideal es que tratemos de prevenir que se forme. Como lo habíamos platicado hace unos momentos, no siempre podemos prevenir que esa atmósfera se forme por nuestro ambiente de trabajo. Si trabajamos en alguna industria química, en alguna petrolera, en alguna mina, etcétera, lugares donde nosotros sabemos que es parte del trabajo mover este material o estar en contacto con este material, no lo vamos a poder prevenir. Para eso tenemos el principio de protección secundario o el paso número 2, que es prevenir que la atmósfera explosiva se encienda. Y aquí en este punto en particular nosotros sí podemos hacer algo para prevenirlo. Podemos tomar las diferentes reglas o diferentes normativas de seguridad para tratar de prevenir que esta atmósfera se encienda, que es lo que vamos a ver con la normativa ATEX en particular. Y siguiente, por favor. Y después tenemos el principio terciario. ¿Qué nos quiere decir este principio terciario? Este principio nos quiere decir, ok, mm, ya tuviste tu atmósfera explosiva, ya no se cumplió el primero. Ya no pudiste evitar que se encendiera la atmósfera explosiva, ya no pudiste cumplir con el segundo. Entonces ahora el tercer paso nos dice que nosotros debemos de tratar de mitigar o limitar estos efectos a un área en particular y evitar que se haga una reacción en cadena para que se pueda propagar a otras áreas. Entonces, el tercer paso es limitar los efectos de una explosión hasta alcanzar un nivel seguro. Siguiente, por favor. Os. Para esto vamos a entender las dos principales normativas que nosotros tenemos en ATEX. ATEX, cabe resaltar que es una normativa europea, particularmente es alemana, pero aplica para toda la Unión Europea. Y la diferencia con las siguientes recomendaciones que vamos a ver después de ATEX, que es el código NEC, el Código Eléctrico Nacional, eso nada más como para hacer la diferencia. Esas nada más son alguna especie de mm, normas, pasos a seguir, recomendaciones de construcción para los equipos, sin embargo, no son una normativa como lo es el ATEX. Vamos a entrar de lleno a lo que es ATEX. ATEX es la abreviación, perdón, del francés Atmosphere Explosives, que significa atmósferas explosivas. Se le da el nombre de ATEX a dos principales directivas europeas para el control de este tipo de atmósferas explosivas. Se estableció en la Comunidad Europea en 1994 por primera vez con el Decreto Europeo 99-9-EC. Hoy en día ya ha sido reformado gran parte y la actualización más reciente es la del 2014, entonces se le cambia el nombre a 2014-34-EU. Y aquí es importante resaltar un punto que este concepto de protección ante explosiones aplica para componentes tanto eléctricos como para componentes no eléctricos. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que existe una pequeña diferencia en los componentes eléctricos y los mecánicos, no simplemente físicamente, sino la forma en la que pueden generar una chispa. Nosotros le vamos a llamar o le vamos a poner protección antiexplosión
a los componentes que sean eléctricos que puedan generar una chispa y por lo tanto una explosión de un componente eléctrico, como puede ser a lo mejor algún corto en un tablero de control, en alguna botonera o en algún transformador, etcétera. Todas esas pequeñas chispas o cortocircuitos van a llevar protección antiexplosión, mientras que la protección antichispa va a ser para los componentes no eléctricos, componentes mecánicos que tienen fricción entre ellos, como los metales, y eso nos va a generar una chispa por fricción. Entonces, en resumen, vamos a tener componentes eléctricos con protección antiexplosión, componentes mecánicos con protección antichispa. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora vamos a pasar de lleno a lo que son las directivas. Tenemos dos principales directivas. Las vamos a abreviar como ATEX 95 y ATEX 137. La ATEX 95, que fue la primeritita que salió en 1994, que hoy en día es la 2014-34, define las propiedades que se requieren en los aparatos para el uso seguro en las áreas explosivas. Esta normativa o directiva está regulada actualmente por el Real Decreto 144/2016 de la Unión Europea, el cual establece los requisitos esenciales tanto de salud como de seguridad exigibles a los aparatos, sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Mientras tanto, su hermana, la ATEX 137, que fue la que salió después, en 1999, define las obligaciones de usuarios y empleadores para la protección de los empleados en áreas explosivas. En esta directiva, el empleador deberá realizar una evaluación específica de riesgo de explosión conforme a lo establecido en el Real Decreto Europeo 681 del 2003 de la Unión Europea. Haciendo aquí un pequeño resumen como para tratar de entender qué nos dice una de la otra en palabras más sencillas. La ATEX 95 nos define cuáles son las propiedades o requisitos que deben de tener los aparatos. Ahorita particularmente, como sabemos, Columbus McKinnon somos más conocidos por polipastos, grúas, sistemas de elevación, pero estas normativas ATEX aplican para diferentes tipos de maquinaria, no particularmente los polipastos. Pueden ser motores, puede ser algún otro componente de alguna maquinaria. Para toda esa parte aplica o se pueden aplicar más bien las propiedades que requiere la normativa como tal ATEX. Mientras que la ATEX 137 aplica para personas, directamente para personas y las regulaciones de seguridad que debe de tener tanto el empleador como el empleado dentro de un área de trabajo donde se tenga un área explosiva. Entonces, ATEX 95 es maquinaria, ATEX 137 son personas. Siguiente, por favor. Tenemos diferentes tipos de clasificación ATEX dependiendo el material con el cual nosotros estemos trabajando. Puede ser un gas, puede ser un vapor, puede ser un polvo. Existen sus diferentes clasificaciones, pero particularmente lo que define a ATEX es su clasificación por zonas. Tenemos zona 0, 1 y 2 y zona 20, 21 y 22. Vamos a explicarlas un poquito cada una de ellas. La zona 0, 1 y 2 aplica solo para gases, brumas, vapores o líquidos. Aquí, como podemos ver en la imagen donde está señalando el cursor, la zona 0 es el punto donde nuestra maquinaria que va a tener este tipo de protección está directamente en contacto con el material inflamable. La zona 1 es un perímetro un poquito más alejado, pero sigue estando dentro de una zona peligrosa. Mientras que la zona 2 es una zona ya un poquito más alejada, donde el riesgo donde pueda ocurrir una catástrofe, por así decirlo, o podamos tener alguna especie de, no lo sé, como consecuencia de alguna explosión es todavía mínima. Y el mismo tipo de protección o el mismo tipo de zonas existe para los polvos, nada más que en este caso le vamos a agregar un 2 antes del número principal. Entonces ahora va a ser zona 20, zona 21 y zona 22. Esto solo aplica particularmente para polvos, para los demás tipos de fluidos flamables aplica la zona 0, 1 y 2 tradicional. ¿Podemos avanzar, por favor?
Aquí lo vamos a ejemplificar un poquito más, con palabras, por si alguien gusta tomar nota, lo que es la zona cero o zona 20, que es un lugar en el que la atmósfera explosiva está presente de manera continua por largos periodos de tiempo o de manera frecuente. La zona uno o 21 es el lugar en el que una atmósfera explosiva está presente de manera poco frecuente, pero esto no quiere decir que no esté frecuente, puede presentarse. Mientras que la zona 2 o zona 22 es el lugar en el que una atmósfera explosiva puede estar presente de manera muy poco probable y en caso de ocurrir persiste por muy corto periodo de tiempo. ¿Cuál es un ejemplo que podemos dar a la zona 22? Por ejemplo, un flamazo. Un pequeño flamazo de unos cuantos segundos, el fuego no persiste ahí, no se queda un incendio, simplemente fue una llamarada y se terminó. Mientras que en la zona cero o zona uno sí podemos tener una flama que esté persistente por más tiempo que pueda generar un incendio. Y más adelante, aquí tenemos una pequeña tablita, vamos a ver cómo se clasifica para este lado de América. Particularmente nosotros estamos más guiados como empresa por la clasificación NEC y vamos a ver lo que es clase, división y grupo más adelante en las diapositivas. Vamos a pasar a los tipos de protección generales que se tienen dentro de la normativa ATEX. Estos tipos de protección son muy particulares para diferentes aplicaciones que podamos tener. Tenemos, antes teníamos una simbología que era con cada letra del alfabeto, nosotros podíamos definir algún tipo de protección. Hoy en día ya todo se estandarizó a la letra H, pero vamos a pasar por alguno de ellos, como lo era, por ejemplo, la seguridad constructiva, control de fuentes de ignición, que era con la letra B, inmersión líquida, que era con la letra K, te daba cierta protección, por ejemplo, para bombas que tuvieran que estar en cierto grado sumergidas, tenía la protección, era el tipo de encerramiento más que nada, no es como que la bomba o la maquinaria fuera totalmente a prueba de agua, sino que el encerramiento de sus componentes eléctricos es el que le permitía tener cierta inmersión y continuar funcionando de manera normal. Gabinetes a prueba de llamas también, protección por gabinete, esta protección era un poquito más particular. Como lo dice ahí, equipo para atmósferas de polvo explosivas, porque recordemos que es más fácil que por alguna fisura nosotros podamos tener alguna penetración de polvo a comparación de algún líquido o algún otro tipo de fluido. Y también tenemos, por ejemplo, gabinete presurizado que también aplicaba para bombas. Pues este gabinete, como su nombre lo dice, se sellaba totalmente a presión herméticamente y lo cual le permitía tener mayor protección. Todos estos son nada más pequeños ejemplos. Estos los podemos encontrar tanto en normas ISO como en norma europea, de acuerdo con la norma ISO también. Y aquí tenemos algunos ejemplos de donde los podemos encontrar. Por lo general, todas están en la 80.079 en sus diferentes apartados. Siguiente, por favor. Tenemos aquí un concepto muy importante que es temperatura de ignición. Esta temperatura es la temperatura más baja de una superficie calentada a la cual tiene lugar la ignición, ya sea de una mezcla de gas-aire o de vapor-aire. Recordemos que aquí nuestro catalizador va a ser el oxígeno presente en el aire, entonces siempre que tenemos una combustión, como en algún motor de combustión de algún automóvil, siempre tenemos esa mezcla de combustible-aire, el cual nos va a permitir tener ese proceso químico de la combustión, descomponemos los diferentes elementos y siempre vamos a tener como resultante un delta de temperatura, vaya. Entonces, siempre que tenemos una combustión, va a ser energía liberada y esa energía se va a manifestar en forma de calor, particularmente. Regresando al tema de la temperatura, la máxima temperatura del equipo debe ser más baja que la temperatura de ignición de la mezcla gas-aire o vapor-aire. En pocas palabras, poniendo un ejemplo un poquito más claro, nosotros en la tablita que ven de su lado derecho de la pantalla tenemos diferentes tipos de fluidos y esos diferentes tipos de fluidos tienen su diferente punto de ignición. No es lo mismo calentar a lo mejor benceno o amoníaco o acetona que calentar, por ejemplo, petróleo. Porque el petróleo, como la gasolina en general, tiene una temperatura de ignición menor. ¿Qué quiere decir esto?
que la gasolina va a arder más rápidamente que a lo mejor un benceno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la temperatura de la gasolina, si nos damos cuenta, es la mitad de la temperatura del benceno. Simplemente con alcanzar nosotros teniendo una fuente de ignición, llevándola a 200 grados centígrados, eso es suficiente para que la gasolina como tal empiece a arder o genere una explosión. Mientras que, por ejemplo, el benceno, tenemos que llegar hasta los 450 grados centígrados para que apenas pueda empezar a explotar, empieza a tener ese movimiento, perdón, molecular y pues pueda generar calor. ¿Por qué es muy importante esta definición de la temperatura de ignición? Vamos a poner un ejemplo con algún polipasto. Me imagino aquí la mayoría estamos familiarizados con polipastos y nosotros sabemos que mientras nosotros esforcemos un motor, nosotros vamos a tener una temperatura residual en la carcasa por parte del motor, ya sea por falta de ventilación, ya sea también por cuestiones ambientales también. Si estamos en una acerera, la temperatura ambiente anda oscilando alrededor de 50, 60 grados, sumado a la temperatura del motor, sumado al encerramiento que tiene dentro de la carcasa de metal. Entonces, si nosotros vamos a poner el ejemplo de la columna 4, que tenemos el acetaldehído, nosotros tenemos este acetaldehído y nos dice que su temperatura de ignición son 135 grados. Pero nosotros, si tomamos una cámara termográfica y la apuntáramos al motor de nuestro polipasto, con todas estas condiciones que nosotros estuvimos platicando, nos vamos a dar cuenta de que vamos a andar oscilando una temperatura de tal vez 80 grados, 90 grados, dependiendo del tipo de motor. Si tenemos un motor a lo mejor clase F que puede rebasar un poco los 100 grados centígrados, nuestro motor va a estar bien. Si no, sabemos también que es un poquito complicado llegar a esas temperaturas tan elevadas con algún motor de algún servicio ligero, mediano, no un motor heavy duty. Pero si nosotros viéramos ese análisis, nos estaríamos dando cuenta que si trabajáramos en una atmósfera explosiva, estamos a pocos grados de llegar a cometer un accidente y simplemente por la pura temperatura del motor del equipo. Porque si mi motor está a 90 grados y yo estoy trabajando con ese acetaldehído y me dice que su temperatura es 135, no tengo problema. Puedo seguir operando. Obviamente le vamos a tener que dar descanso al equipo, dejar que se enfríe y después reanudar. Por eso tenemos los ciclos de trabajo específicos por cada polipasto. Pero si por alguna extraña razón el operador sigue utilizando el polipasto, tenemos alguna especie de corto o algo que haga que la carcasa del polipasto se caliente a 135 grados o más, la carcasa ya puede ser una fuente de ignición para esa atmósfera explosiva. No necesariamente tiene que pasar alguien con una llama o no necesariamente tiene que haber un corto eléctrico muy fuerte, sino simplemente esa carcasa, como el material combustible va a estar en el ambiente, va a estar volando por ahí, nosotros no lo vemos, simplemente al momento de que roce con esa carcasa caliente, puede generar una explosión. Para eso nosotros definimos aquí estas 6 temperaturas de ignición. Anteriormente en el NEC 500 se consideraba con diferentes intervalos, como pueden ver ahí en la tablita del lado izquierdo, teníamos la temperatura 1, la temperatura 2, y dentro de esa temperatura 2 teníamos subdivisiones antes de llegar a la temperatura 3. Por ejemplo, la temperatura 1 pues va a 450 grados centígrados, que es la temperatura más grande. Temperatura 2 va a 300, temperatura 3 va a 200, y dentro de esas iban escalonadas 280, 260, 230, 215. Ahora ya en la nueva reestructuración que se le hizo al Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, simplemente se dejó el intervalo de 1 a 2, de 2 a 3, ya sin pasar por esas subdivisiones, pero esto no quiere decir que no contemplen esas subdivisiones, sino que simplemente dejan el rango más abierto para que el material que nosotros trabajemos, si cae dentro de ese rango de temperaturas, ese equipo va a trabajar bien dentro de esa área. Entonces aquí tenemos los diferentes niveles de temperatura. No es necesario que se los aprendan como tal. Esta información nosotros se las podemos pasar dentro de un brochure. Y también tenemos una clasificación especial para polvos. Es un grupo 3. Lo dividimos en tres, grupo 3A, 3B y 3C. Este va a depender de la conductividad eléctrica que tenga el polvo.
Nosotros generalmente vamos a estar trabajando con el grupo 3A, que es para partículas combustibles, pero también es importante conocer que tenemos el grupo 3B, que es para un polvo no conductor combustible, pero con una resistencia eléctrica específica mayor a los 10.000 ohms. Y la clasificación 3C es para un polvo conductor combustible con una resistencia eléctrica específica menor a esos 10.000 ohms. Siguiente, por favor. Vamos a pasar ahora al etiquetado ATEX. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y mencionarles, como muchos sabrán, o a lo mejor algunos que no son muy familiares con el corporativo Columbus McKinnon y con nuestro portafolio de soluciones, nuestra marca Yale o Yale, como la conocerán algunos, es originaria de Alemania. ¿Qué quiere decir esto? Que como en Alemania está por reglamentación que deben de cumplir con esta norma. Nuestros equipos Yale que vienen de esa región de Alemania son los que particularmente vienen con este etiquetado ATEX. Aquí en Norteamérica, perdón, nuestros demás equipos como lo son un CM, como lo son un Coffin, lo es un Chester, esos no van a traer este tipo de certificación ATEX y este tipo de etiquetado, porque nosotros, como lo comentaba y como vamos a pasar ahorita más adelante, nos basamos en las recomendaciones de construcción del Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos. Y también Canadá tiene su propio Código Eléctrico Nacional, sus propias recomendaciones, todas basadas dentro de ese mismo código, pero al final de cuentas son recomendaciones. Y aquí con nuestros productos Yales sí está reglamentado que deban de traer este tipo de etiquetado. Vamos a pasar particularmente a cómo se hace este etiquetado. Anteriormente, como lo comentábamos, teníamos diferentes tipos de protección: inmersión líquida, gabinete a presión, gabinete antillama, que se denominaban con diferentes letras: C, K, A, B, D, etcétera. Ahora el nuevo etiquetado nada más nos los va a marcar con una letra H. Aquí vamos a pasar a la primer parte del etiquetado. Vamos con lo que está subrayado en azul. Primero tenemos el marcado de conformidad y después tenemos el símbolo de protección contra antiexplosiones. Es esa, ahí justo donde le estamos señalando con el cursor. Después, el primer dígito nos quiere decir para dónde va a ir nuestro equipo. Si tuviéramos una sola rayita, nos quiere decir que nuestro equipo va particularmente para la minería. Si tuviéramos dos rayitas, como es el caso de aquí, nuestro equipo va para cualquier otra área explosiva en general. Después, el siguiente dígito, podemos tener un 1, un 2 o un 3. En este caso, si tuviéramos un 1, nos dice que nuestro equipo va para un área de extrema seguridad. Es un área, a lo mejor, una plataforma petrolera, por poner un ejemplo, donde sí requerimos una seguridad muy, 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 muy delicada para evitar que ocurra algún accidente. Generalmente la mayoría que nosotros vamos a encontrar son grupo 2. Grupo 2 es de alta seguridad. No quiere decir que sea malo, no quiere decir que no tenga seguridad, sino que simplemente no está tan sobrado en cuanto a seguridad como los equipos que están en la categoría 1. Esos equipos en la categoría 1 generalmente son mandados a hacer específicamente. Esto se tiene que platicar con la planta origen y ver la factibilidad de poder producir un equipo con esas especificaciones. Pero por lo general, como les comento, todos van a estar en la clasificación 2, que son de alta seguridad. Y hay todavía una tercera clasificación que es seguridad normal. Y normal lo quiero poner entre comillas porque estos equipos tenemos diferentes versiones. Tenemos versiones básicas, intermedias y altas. Y ya las versiones intermedia y alta sí ya tienen un gran nivel de protección, como lo podemos ver aquí en la imagen del Yale Leaf 360. Aquí la foto que estamos viendo de este equipo es particularmente un Yale Leaf 360 con protección alta. ¿Cómo podemos saberlo? Porque tiene la cadena tanto de mando como de carga de acero inoxidable y los ganchos tienen un recubrimiento de cobre. No es totalmente cobre macizo, simplemente es un chapado, un recubrimiento de cobre, lo cual le permite tener características antichispa. Después, regresando al etiquetado, a la al último dígito del etiquetado azul, tenemos dos posibles letras. Tenemos una G de gato y una D
de Daniel. Si nosotros tenemos una G, esto nos quiere decir que nuestro polipasto va a ser apto para trabajar en áreas donde tengamos gases, vapores, brumas o líquidos dentro de la zona 0, 1 o 2. Mientras que si tuviéramos una D, va a ser específicamente para polvos. Y eso es todo lo que contempla el etiquetado ATEX en cuanto a lo que es ATEX como tal. Si podemos ver abajo de la rayita azul, podemos ver que hace referencia a la normativa ATEX 2014, diagonal 34, diagonal EU, o también como nosotros la podemos apodar ATEX 95, que recordemos que ATEX 95 era para la fabricación de equipos y maquinaria para trabajar dentro de esas áreas. Pasando a la siguiente parte del etiquetado, esta parte del etiquetado, como podemos ver abajo de la rayita roja, nos dice que está en conformidad con la DIN, con la EN y con la ISO. ¿Qué quieren decir? La DIN es el Departamento de Estándares de Alemania, por sus siglas en inglés. Recordemos que Alemania es Deutschland. La EN es la Unión Europea y la ISO, como bien sabemos, es el organismo de estandarización internacional. Entonces, esta segunda parte del etiquetado ya está en conformidad con esas tres para hacerlo un poquito más claro, a lo mejor para personas que como tal no manejen ATEX, pero por alguna razón les pidieron un equipo ATEX y no entiendan la parte azul del etiquetado. Ya con esta otra parte, ya los demás organismos, tanto nacionales como internacionales, están de acuerdo. ¿Qué nos quiere decir? Es básicamente lo mismo que lo azul, nada más que está un poquito más ejemplificado. Tenemos nuevamente el símbolo contra explosión, perdón, EX. Después, el siguiente dígito, que es la letra H, dice no se especifica un tipo de protección de ignición para la letra H y aplica para todos los tipos de protección, como lo comentábamos al principio cuando vimos los diferentes niveles de protección. Después, el tercer dígito, tenemos un 2B. Podemos tener un 2A, 2B, 2C, o podemos tener un 3A, 3B o 3C. Esto, lo que nosotros llamamos familias, estas familias van a ir dependiendo los diferentes materiales combustibles que nosotros manejemos. Tenemos la familia de los propanos, la familia de los etilenos, la familia de los hidrógenos, etcétera. Estos no son todos, simplemente es el elemento o el material combustible más representativo de esa familia. Esto lo podemos encontrar en tablas e incluso también en algún brochure que les podamos compartir. Mientras que si tuviéramos tres rayitas, ya sea con A, con B o con C, recordemos en el slide anterior que vimos la clasificación de polvos, eso aplica nada más para polvos. Entonces, dos rayitas para, para fluidos, líquidos o gases y tres rayitas para polvos. Podemos regresar a la siguiente, por favor. Y los últimos, después tenemos el cuarto dígito que es la temperatura. En este caso tenemos una temperatura T4. ¿Qué nos quiere decir T4? Que T4 es un equipo que su superficie nos va a aguantar hasta 135 grados centígrados y va a poder trabajar con algún material flamable que llegue hasta ese rango de temperatura. Mientras tanto, los últimos dos dígitos, aunque ahí se vea que es un dígito, pero en realidad son dos, el primero en mayúscula es nuevamente una G o una D. La G es para gases, brumas, líquidos y la letra D es para polvos. Mientras que el segundo dígito en minúscula nos va a decir el nivel de protección. Una A es un nivel muy alto de protección, una B es un nivel alto de protección y una letra C de casa es un nivel extendido de protección. Y al final aquí en la parte inferior tenemos el etiquetado tradicional de algún equipo ATEX, en este caso es un Yale Leaf 360, un equipo manual de cadena, con una capacidad nominal, ahí tenemos el WLL, que es el Working Load Limit de 500 kilogramos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que posiblemente este es un equipo de 1 tonelada, pero como tiene cadena de acero inoxidable, su capacidad nominal de carga se reduce a 500 kilos. Siguiente, por favor. Aquí es lo que les comentaba, tenemos diferentes equipos para diferentes aplicaciones. Tenemos los equipos que son básicos, que el equipo básico no tiene los ganchos chapados en cobre ni tampoco la cadena de carga en acero inoxidable, solo la cadena de mando, es así, en todas las versiones es de acero inoxidable.
Tenemos el equipo con protección media. Aquí ya lo que va cambiando es para diferentes tipos o diferentes familias con las que puede trabajar. A lo mejor ya el grupo básico puede trabajar con los acetilenos, el grupo medio o alto ya puede trabajar con los hidrógenos, con los bencenos. Y tenemos la protección alta. La protección alta, como lo comentaba, aquí sí ya tenemos nosotros acero inoxidable en ambas cadenas, protección de chapado de cobre en ambos ganchos, tanto de carga como de suspensión. Y tenemos también un polipasto en específico que cumple con los requerimientos que piden las mineras para trabajar con este tipo de materiales. Estos equipos regularmente son manuales de palanca. Hay alguno que sea manual de cadena. No como tal vamos a encontrar un polipasto eléctrico, es porque tal cual las reglamentaciones de las minas lo piden que sean así. Y también por la facilidad de que no siempre es tan fácil meter una línea trifásica de alimentación dentro de una mina para alimentar un equipo, sino que ahí todo lo que hace el minero es manual. Y en la parte inferior tenemos algunos ejemplos. Como ya hemos visto, el más popular que tenemos es el Yale 360 en su versión ATEX. Tenemos también troles de jalón, de empuje o push. Y tenemos también troles engranados o gear o que tienen la pequeña ruedita con la cadena de mando para desplazar el trole. Tenemos el 1 Plus A y tenemos el CPA que es neumático. Aquí es importante mencionar de los equipos neumáticos, son muy populares para las atmósferas explosivas. ¿Por qué? Porque el equipo neumático, como trabaja con aire y no tiene un motor como tal que se caliente, son equipos ideales para trabajar bajo estas condiciones y para un servicio de trabajo continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo tengo que parar a lo mejor cada cierto número de arranques ni cada media hora para que descanse, sino que simplemente como va a ser aire, el aire va a poder fluir a partir del tipo de control que nosotros tengamos. Lo que sí es que aquí tenemos diferentes tipos de protección para no generar una chispa. Como lo pueden ver, ahí también son los ganchos de chapados en cobre. Aquí en la parte trasera del equipo tenemos los mufflers o tenemos las tomas de entrada y de salida de aire, también ahí con cobre para evitar algún inconveniente o evitar algún roce con algún componente metálico que nosotros podamos tener tanto en viga como dentro del ambiente. Y la cadena de acero inoxidable también. Esto, recordemos, en la versión high o la versión alta. Siguiente, por favor. Claro que sí, Tony. Solamente queremos recordar a todos nuestros participantes que pueden compartir sus preguntas a través del icono con las letras P y R que se encuentran en la parte superior de su chat, o bien si se están conectando a través de su móvil, el menú de la parte inferior. Gracias, Oz. Ahora vamos a pasar a las directivas NEC. NEC, por sus siglas en inglés, de National Electric Code o Código Eléctrico Nacional. Y vamos a pasar a definirlo como tal. Aquí, a diferencia de ATEX, que nos basamos por zonas, zona 0, zona 1, zona 2, aquí el NEC utiliza dos sistemas para clasificar ubicaciones peligrosas. Tenemos las clases, las divisiones y los grupos que van englobados dentro de las mismas clases. Primero empecemos definiendo qué es una división. La división tenemos dos divisiones principales. Tenemos la división 1 y la división 2. Son muy similares a las zonas en ATEX. La división 1 es la zona donde va a estar particularmente el equipo trabajando en contacto con este material combustible. En esta división existe una alta probabilidad de producir una mezcla explosiva o inflamable por estar presente de forma continua, intermitente o periódica. Mientras que en la división 2 existe una baja probabilidad de producir una mezcla explosiva o inflamable por estar presente de forma continua, intermitente o periódica. Entonces, aquí prácticamente lo que nos estamos saltando es la división 1 contemplaría en ATEX lo que sería zona 0 y parte de zona 1, y la división 2 contemplaría parte de la zona 1 y mayormente la zona 2 en ATEX. Y tenemos las clases, tenemos clase 1, clase 2 y clase 3 que funcionan muy similar como lo es en ATEX. La clase 1 es para gases o vapores inflamables. Recordemos que estos gases o vapores, un fluido puede estar en diferentes estados de la materia, puede ser fluido, puede ser gaseoso, puede ser vapor.
La clase 2 es para polvos como tal, polvos combustibles, ya sea polvos metálicos, polvos de carbón, algún polvo que esté por ahí presente que pueda presentar o pueda generar alguna explosión. Y tenemos la clase 3. La clase 3 aplica más para fibras, alguna fibra como por ejemplo algún algodón, alguna fibra textil y muchas veces dentro de la clase 3 entran pequeñas fibras o pequeños polvos de granulado de maíz, por ejemplo, la fécula del maíz. Alguna vez dando alguna capacitación con Argentina, si no me equivoco, comentaban que tenían diferentes aplicaciones también para harineras. Para la clase 3 generalmente cae esa categoría. Siguiente, por favor. Y dentro de las clases tenemos los grupos o familias. Tenemos el grupo A, B, C y D, que solo aplican para la clase 1. Igual aquí tenemos a los elementos más representativos como el acetileno, el hidrógeno, el etileno, el propano. Les comento, no son los únicos. Dentro de esos grupos hay más fluidos, nada más que aquí nada más pusimos a los más representativos para también no hacer mucha confusión. Y los grupos E, F y G aplican solo para la clase 2. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener un equipo clase 1, grupo G, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el grupo G ya entra dentro de la clase 2 y que recordemos que son la clase 2, son polvos metálicos, polvos de carbón y polvos de grano, como lo comentábamos dentro del maíz, aunque generalmente esos llegan a caer a veces dentro de fibras, dependiendo la clase 3. Siguiente, por favor. Tenemos dos tipos de seguridad incrementada o seguridad intrínseca también que nosotros tenemos dentro de nuestros equipos. Vamos a ver las diferencias entre ambas. Primero tenemos la seguridad intrínseca. ¿Qué nos quiere decir que sea intrínseco? Esto nos quiere decir que elimina la fuente de ignición a través de dispositivos limitadores de energía. Estos dispositivos alimentan otros equipos, pero limitan la energía disponible debajo del mínimo de ignición. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor como los contactores de una botonera, por ejemplo. Si nosotros ponemos un dispositivo limitador de energía, recordemos que al presionar el botón y activar el contactor, vamos a tener un pico de energía, esa rampa, y después de ese pico se va a estabilizar la señal y vamos a tener nosotros un voltaje al cual va a funcionar nuestra botonera. Lo que va a hacer el dispositivo limitador en la seguridad intrínseca es que va a limitar ese pico de corriente y va a dejar que solo llegue el mínimo de corriente para que nuestra botonera pueda funcionar. ¿Por qué? Porque ese pico de corriente podremos generar un arco eléctrico al momento de que hace contacto el contactor y si nosotros ya tenemos algún gas o algún polvo en la atmósfera, podremos generar una explosión. En caso de una eventual falla eléctrica, la energía liberada no tendrá la capacidad de actuar como una fuente de ignición, va a retenerla y este método es apto generalmente para la zona cero o para la división uno dentro del NEC. ¿Por qué? Porque con este tipo de protección es la que vamos a utilizar en equipos que vayamos a estar manipulando la carga directamente con ese material flamable. Y por otro lado, tenemos la seguridad incrementada. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como una especie de blindaje para tableros, para motores, donde nosotros incrementamos la seguridad de los gabinetes con diferentes medidas de construcción. Lo hacemos más robusto. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor nuestro gabinete ya no va a ser el gabinete regular de control, sino va a ser uno que parece más un tanque de guerra, algún caparazón como de tortuga. Estos gabinetes suelen ser de acero inoxidable o de fibra de vidrio reforzada y son aterrizados a tierra también para evitar algún corto. Estos son más económicos que los EXD. Recordemos que EXD era la protección antiflama y requieren una protección mecánica simple y no necesitan tanta seguridad como reforzar la parte de los conduits o las conexiones selladas, como lo podemos tener en algún gabinete antiflama, sino que simplemente este es hacer más robusto el tablero y con diferentes materiales, como lo podemos ver ahí, que puede ser acero inoxidable o alguna fibra reforzada. Este método es meramente de construcción, nada de lo eléctrico se toca aquí, como en la seguridad intrínseca, esto es más mecánico
Y esto aplica en equipos de alta potencia y puede aplicarse hasta zona uno. Zona cero, zona uno o división uno son principalmente los lugares donde se puede aplicar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos de equipos que nosotros como Columbus McKinnon podemos suministrar con estas recomendaciones de construcción de Explosion Proof de la NEC 500 o 505 en su versión más nueva, como son los polipastos Chester, pueden ser manuales de cadena, pueden ser eléctricos de cadena, pueden ser algunos de cable, tenemos polipastos Showbox que no los tenemos en cable, polipastos Cable King, que el Cable King es nuestro polipasto, yo me atrevería a decir a lo mejor más configurable, tenemos muchas configuraciones que poder adaptarle ahí, tanto en motores como en paneles, a lo mejor como en gauge, en materiales de fabricación para ruedas, el cable, etcétera. Obviamente también es nuestro equipo más, digamos, insignia, es el más caro, pero es el que mayor protección le podemos poner. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar un poquito de los materiales más comunes que nosotros manejamos antichispa. Algunas ventajas y desventajas de ellos. Siguiente, por favor. Tenemos materiales como el latón, como el bronce. Tenemos por ahí algunas aleaciones de cobre níquel, de cobre aluminio, cobre con berilio. Estas ya son más específicas. Nosotros solo nos basamos en las más tradicionales que nosotros manejamos, como es el bronce, como es el cobre y el acero inoxidable. Tenemos aleaciones también de aluminio con bronce y los más tradicionales, que son los materiales no metales o no conductores, como la madera, el caucho, porcelana, etcétera. Cada uno de estos tiene diferentes propiedades, algunos son ferromagnéticos, algunos no, algunos resisten, dependiendo la aleación, resisten mayor temperatura, como la aleación cobre con níquel. Tiene excelente resistencia a la corrosión, la mayoría lo tiene, como el acero inoxidable, como el bronce, pero con estas diferentes aleaciones podemos tener mayor resistencia, mayor tenacidad, pueden trabajar en mayor rango de temperatura, tenemos a lo mejor una mejor resistencia mecánica, ya sea a la tracción, a la compresión, algún esfuerzo cortante. Algunos, por ejemplo, como el latón, para condiciones salinas, donde podemos encontrar estas condiciones salinas, a lo mejor en algún embarcadero, en alguna estación petrolera, plataforma, perdón, en alguna plataforma petrolera o en algún barco donde esté muy en contacto ese ambiente marino, esa sal del océano, que muchas veces puede llegar a generar corrosión. Para eso ocupamos este tipo de materiales. Siguiente, por favor. Cabe mencionar que esos materiales no son todos, esos nada más son ejemplos. Nosotros generalmente manejamos en nuestros polipastos lo que es el bronce, el caucho y el acero inoxidable. El bronce no genera chispa por impacto ni por fricción, es muy bueno para protección antichispa. El caucho, al ser hule, cumple con los requisitos necesarios para evitar igniciones y tampoco es conductor de electricidad. Y el acero inoxidable evita cargas electrostáticas y también tiene cierta protección a la corrosión. Aquí es importante mencionar, el acero inoxidable no es antichispa, el bronce sí. El acero inoxidable es anticorrosión. Algunos beneficios que tenemos de estos materiales es los materiales son de mayor calidad. Son materiales que reducen los riesgos de inflamación y de explosión, aptos para todos los entornos de trabajo inflamables. Pueden llegar a ser más ligeros que algunos materiales estándares, pero pues obviamente más costosos. Algunas desventajas, pues si los precios son más elevados comparados a un material estándar, como a lo mejor algún acero colado regular. Tienen mayor dureza y resistencia, pero un desgaste más rápido y menor duración. Y requieren de un cuidado más extenso y de un buen mantenimiento para mantener sus propiedades, si no van a ser materiales que nos van a durar muy poco con un mal mantenimiento. Siguiente, por favor. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte en la presentación. Vamos a pasar con mis demás compañeros a la sección de preguntas y respuestas. Gracias, Tony. Tiago estará compartiendo algunas preguntas que probablemente nos hayan externado a través del icono superior de su pantalla que dice PIR.
Si tienen preguntas, también recordamos a toda nuestra audiencia que los pueden compartir a través de este mismo icono. Tiago, ¿existen preguntas? ¿Nos puedes compartir, por favor? Hola, vos. Sí, en esta tarde tenemos a José Riquelme, donde nos pregunta cómo se define la duración en tiempo y desgaste del enchapado de cobre de los ganchos. Esta es su pregunta. Esto va a depender principalmente, una, del proveedor, el fabricante, porque recordemos que el chapado es una capa que se le pone, pero no es como una pintura, sino que es una protección electrostática, donde se sumerge la pieza en una solución donde con un ánodo y un cátodo se transfieren propiedades del cobre puro a ese material. En este tipo de chapado, obviamente es una película nada más que llega a penetrar hasta cierta capa del material, pero al ser un chapado no va a ser permanente, sino que esto va a depender también cuántas micras de ese material le fueron infundidas al acero tradicional. Y generalmente sí se va a ir más rápido un chapado. A lo mejor puede durar un año, puede durar un año y medio si lo quiere ver en tiempo. Y también va a depender mucho del uso que le den al polipasto. Cada que esté teniendo ahí algún roce con algún otro material, se va a ir pelando como muchas veces la joyería. Yo creo que el ejemplo más común que tenemos del chapado es la joyería. Muchas veces tenemos chapado de oro, chapado de algún otro material. Pero sí, nosotros no podríamos decirle a lo mejor de nuestros equipos cuánto tiempo en particular va a durar. Va a depender mucho del uso y del mantenimiento que le den. Perfecto, muchas gracias. Por ahora solamente tenemos esta pregunta. Si alguien más tiene otra pregunta, por favor, que nos envíen por acá y con gusto nosotros podemos contestar. Perfecto. Gracias, Tiago. Y al mismo tiempo, mientras nos están compartiendo sus preguntas, los queremos invitar cordialmente a contestar y a participar de nuestra encuesta. Queremos saber y quisiéramos invitar a toda nuestra audiencia a calificar este webinar a través de esta encuesta que es de 1 minuto que hemos preparado. Pueden acceder a dicha encuesta escaneando con su celular este código QR que ustedes ven en pantalla. Sus comentarios nos serán de gran utilidad para crear mejores contenidos, entrenamientos y materiales para todos ustedes. Dejamos en la pantalla activada por unos minutos este QR para que ustedes lo puedan escanear. Mientras tanto, les recordamos que si alguno de ustedes está interesado en recibir más información sobre este u otros temas, pueden contactar a nuestros consultores comerciales. Y bueno, pues esperamos que este webinar haya sido de gran utilidad y también esperamos contar con su presencia en futuros eventos online. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Ti. No, por ahora no hay ninguna otra pregunta. Perfecto. Entonces, bueno, pues agradecemos a todos su participación. Muy buenas tardes y les deseamos un excelente resto de semana. Les recordamos, por favor, apreciaríamos mucho sus comentarios a través de esa encuesta, ese QR. Solamente es escanear ese código QR que ustedes ven en pantalla y contestar esas preguntas. Nos ayudaría muchísimo a crear mejores contenidos. Dejamos la pantalla activada unos momentos más y agradecemos a todos su asistencia. Muchísimas gracias.